Buenas noches, estamos en el programa Legado. Buenas noches, bienvenidos a Radio Cómplices. Y para hablar de legado, hoy tenemos a una persona que nos va a hablar de una tradición, de una cultura, de una historia. José Javier, buenas tardes. O buenas noches. Buenas tardes, Fernando. Un saludo para ti y para todos tus oyentes. Bueno, lo primero, José Javier, ¿de dónde eres? Pues soy natural de Sanzoles del Vino, Zamora. Sanzoles del Vino. Sí, de la tierra del vino. Eso te iba a decir, suena a tradición de bodegas, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No mucho. La tradición de la que vamos a hablar no tiene mucho que ver con el vino, pero también en la tierra, en el pueblo está lleno de bodegas. Es orilla izquierda del Duero con un vino tinto extraordinario. Eso vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar por qué. Vamos a hablar precisamente de esta tradición. Pues para hablar de esta tradición lo curioso del asunto es, yo creo que primero os recito un momento unos versos de la leyenda del origen del fangarrón, y en cuanto oigáis estos versos vais a entender por qué ahora y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. José, ¿no es mejor que digas qué estáis haciendo ahora y después contar la historia, o crees que es mejor como dices? Pues es que el texto de los versos resucita lo que está y nos relaciona con lo que está pasando ahora con este terrible virus, y nos trae otra vez con nuestra fe a intentar erradicarlo a nuestra manera, con nuestra tradición. Pues todo oídos, ahí estamos escuchando. Pues va para allá, la leyenda del fangarrón, pasada a versos por Santiago Esteban Ganado. Vamos a ver. Dice así: dicen que hace muchos años se declaró la peste en Sanzoles, muriendo desde los viejos hasta niños como soles. Todas las gentes pedían al bendito San Esteban que de aquel terrible mal el santo los protegiera. Como el santo no podía con aquella peste fatal, se creyeron no quería y lo tomaron a mal. No volvieron a la iglesia a hacer súplicas al santo, por creer que no quería librarles de tanto llanto. El cura tuvo la idea de sacarlo en procesión. Un segundo, que se me han movido los papeles. Mas cuando iba por las calles el pueblo se amotinó y empezaron a insultar y a tirar piedras al santo, y hasta algunos le decían: márchate, qué desencanto. Al ver tan gran sacrilegio, un devoto de esta imagen se fue corriendo a su casa y se vistió estos ropajes. Se rodeó por el cuerpo una manta de las mulas, unos cencerros de vaca se colocó a la cintura, una media de color blanco y otra color colorado, unas vejigas infladas en el extremo de un palo. De papeles de colores una coleta colgando, con una horrible careta así se marchó hacia el santo. Con el ruido de cencerros, aquella cosa tan rara, toda aquella muchedumbre de pronto quedó asustada. Pero aquel no se detuvo, sino que pasó corriendo, y la gente, aunque asustada, se le fue detrás corriendo. Dejando al santo tranquilo y sin ninguna protección, pudo volver a la iglesia gracias a aquel bicho raro que se llamó zangarrón. La víspera del zangarrón, todos los mozos del pueblo corren con grandes cencerros con estrepitante son. Todas las noches lo hacían para espantar a la peste, ya que el santo no podía ni con milagro celeste. Corrían todas las calles cargados con los cencerros, hasta que apuntaba el día, asustando hasta los perros. Hasta que no murió nadie, ni con lunas ni con soles. La peste ha huido, gritaban, ya quedó libre Sanzoles. Entonces, ¿qué os parece la relación de esta leyenda con lo que nos está pasando hoy en día? Yo recuerdo, ahora que lo has dicho, en varios sitios, no de España, sino de toda Europa, y en algunos sitios había pasado lo mismo, habían sacado imágenes para proteger esas localidades. Me refiero, por ejemplo, en Italia ha sido donde más se ha visto el sacar imágenes, en Estados Unidos incluso han sacado el confesionario a la calle para poder atender a la gente con una silla y poder estar dentro del coche, pero entonces me ha venido a la cabeza todo eso gracias a la historia que has contado, esa devoción. Claro.
Pues en el mes de marzo, cuando surgió esta maldita epidemia que tenemos ahora con el coronavirus, bastó que nos hiciéramos unas llamadas entre nosotros, los devotos de nuestra tradición, para simplemente con llamarnos sabíamos para qué nos llamábamos, y quedamos en una hora, y ya que a las 8 se aplaudía en homenaje a la gente de la medicina que nos asisten, dijimos, bueno, pues a las 8:30 todos con los cencerros. La alcaldesa inmediatamente nos dio la orden de que sin pisar la calle, porque en aquellas semanas estaba el estado de alerta muy, muy acentuado, y el virus, y hemos estado y seguimos tocando los cencerros todas las tardes, desde las ventanas, desde los patios, desde los corrales. Es un clamor, con mucha fe. Se sigue haciendo con esa devoción, con esa fe de que Sí. eso consiga ahuyentar ese mal. ¿Cómo ha ido, sinceramente, cómo ha ido en ese pueblo el tocar el cencerro? Pues bien, ya te digo, toda la gente del pueblo, es un pueblo que tenemos en todas las casas hay varias barajas, lo llamamos baraja, un cinturón con cencerros, porque es parte de nuestra tradición que celebramos todos los 26 de diciembre, 25 y 26 de diciembre, y entonces yo creo que tenemos el récord Guinness de cencerros en una población, porque en todas las casas, cuando nace un niño, lo primero que se le regala es unos cencerros pequeñitos para que vaya aprendiendo a tocar los cencerros. Entonces, imagínate el estruendo que preparamos cada noche cuando a las 8:30 en punto empiezan a sonar todos los cencerros. Dices cuando nace, te iba a preguntar cuánto llevas en esto, pero ya lo acabas de decir. Esto es toda la vida, sí. Es que me viene a la cabeza incluso embarazadas que se pondrán el cencerro al lado para darle con el sonido al vientre, como diciendo, ve acostumbrándote que esto lo vas a vivir. Sí, el día 25 y 26, el que no participa porque no puede por algún motivo, bien por edad o bien por lo que tú dices, una embarazada, pero está de espectador y está sintiendo los cencerros y sintiendo la tradición, que es algo muy grande para nosotros. Yo, permite que te tutee, yo te conocí en Fitur. Sí. Con el traje típico. Con el traje del personaje principal de Zangarrón, sí. ¿Por qué hay tan poca costumbre de mostrar las tradiciones? Porque te conocí a ti, conocí al señor del musgo, no sé cómo se llama, en Béjar. Sí, de Entonces, Béjar, sí. ¿por qué hay tan poca tradición? Y sobre todo en en sitios como Fitur, que es donde debería mostrarse todo eso, ¿por qué hay tan poco mostrar Pues esa imagen de la tradición y se está perdiendo y que hasta que no nos conocemos, como nos ha pasado a ti y a mí, no sabemos de ello? Pues afortunadamente estos últimos años sí estamos, gracias a las asociaciones que creamos en todos los pueblos que tenemos alguna tradición, empezamos a moverlo y estamos, como verás, yo he asistido ya a varias ferias de turismo interior de Castilla y León y de Fitur, el turismo internacional en Madrid. Ya he ido varias veces y seguiremos yendo, porque creo que lo que más conseguimos es captar gente como tú, profesionales bien de la comunicación, bien de la fotografía, historiadores. Es lo que porque claro, son fechas muy malas para el forastero. Es el día de Navidad cuando celebramos nuestra fiesta, la tarde de Navidad, la noche y al día siguiente. Entonces, para desplazarse no son muy buenos días. Luego también está un poquito el miedo de lo que ha pasado con algunas tradiciones, la masificación, que por ejemplo estos últimos años ha pasado con la tomatina de Buñol. Ha llegado un momento que tienen que cobrar entrada para participar, porque eso se les va de las manos ya, o los Sanfermines se les está yendo de las manos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, porque la tradición tiene sus pautas, tiene su recorrido en el pueblo, y tampoco puedes llenarlo demasiado de gente porque se pararía todo. Has dicho que estás en comunicación con distintas asociaciones de tradiciones. ¿Qué os aportan esas asociaciones? Pues nos atrae a los que estamos, como por así decirlo, de cabecillas en las asociaciones, los que nos movemos un poquito en cada pueblo. Lo hacemos porque nos gusta mucho nuestra tradición y nos preocupa, pero a la vez nos atraen también las tradiciones de los demás. De hecho, estamos ahora moviendo en Zamora, que está llena de tradiciones de mascaradas de invierno, que es a lo que pertenece nuestra tradición.
estamos moviendo hacer una asociación, de hecho está ya medio creada, asociación de asociaciones para colaborar, sobre todo por culpa de la despoblación de algunas de las partes de Zamora, de la maldita despoblación que es inevitable, pero es así. Pues hace que a veces para llevar a cabo su tradición en algunos de los pueblos, no en el nuestro afortunadamente de momento, pues necesitan de gente exterior de otros pueblos para llevar a cabo la tradición y bueno, ahí estamos. Colaboraremos porque nos gusta mucho tanto la nuestra como las de los demás. ¿Qué haría falta para que esas asociaciones se vea más, se le dé más luz, la gente tenga ese lugar donde puedan difundir o conocer, porque nosotros tenemos este programa, se llama Legado, precisamente, de tradiciones, de culturas, de historias, y hemos hablado, por ejemplo, el primero fue una chica de aquí, que vive creo que es en Gerona, si no recuerdo mal, sé que es Cataluña, pero habló de su tierra, que es rumana, y nos presentó su historia. ¿Por qué nos es tan fácil asimilar información de sitios de fuera y después de aquí nos es tan desconocido? Pues yo creo que está muy relacionado con el turismo. El conocer España y sus cosas, sus tradiciones y sus cosas, viene un poquito con la mentalidad del turismo, que tienes que elegir entre turismo exterior y turismo interior. Tenemos tanto que ver en España que a mí me parece a veces un poco absurdo que la gente se busque atracciones fuera de España. Entonces lo que hacemos ahora en nuestros intentos en las ferias de turismo es eso, promocionarlo, hacer saber a la gente que lo tienen muy cerca y intentar atraerlos. En Sanzones, por ejemplo, en mi pueblo tenemos unas casas rurales bastante majas, está muy bien conectado con Valladolid, con Madrid, tenemos el AVE a Madrid y estamos moviendo un poquito eso y presionando un poco a la Diputación. Afortunadamente tenemos ahora el diputado de turismo, por ejemplo, actual y el anterior también se preocupan por estas cosas y están por la labor y estamos intentando que ya que no tenemos tantas cosas para ofrecer al turismo, porque no hay costa, porque no hay otro tipo de cosas, pues fomentar lo que tenemos, nuestros arribes del Duero, nuestros productos de la tierra, que es inmejorable los productos que tenemos en Zamora en la alimentación. Y tenemos las mascaradas, pues a fomentar las mascaradas, hay que fomentarlo para atraer turismo interior. Es que yo creo que el turismo de costa se está perdiendo ya en virtud y gracias al turismo de tradición. Es decir, mucha gente ha ido a costas, no por la zona de costas en sí, sino porque le gusta ir a la costa, pero también conocer su gente, su historia, y en ese sentido hay gente como vosotros que no tenéis costa, pero tenéis ríos, tenéis una zona de grandes historias, leyendas, gastronomía. Es que no sé cómo no se habla más de ello, vuelvo a decir. Pues seguiremos presionando a los políticos encargados del turismo, por supuesto. Seguiremos ahí al pie del cañón. Mira, me dice Fred, por ejemplo, Casas Rurales me mola, pero yo creo que el político no es más que lo que ve en la calle. Lo que estás haciendo de juntar asociaciones, de juntar tradiciones. Por ejemplo, dinos algunas asociaciones que has juntado. ¿Es de ahí, de la zona? ¿Es de fuera? ¿Cómo habéis hecho para hablar entre vosotros y crear esa asociación de asociaciones? Pues han tenido mucho que ver la Diputación de Zamora, el Patronato de Turismo y el Diputado de Turismo y que tenemos ahora en Zamora. Y entonces aparte de que estamos en contacto, ya sabes, los típicos grupos de WhatsApp, los típicos grupos de Facebook, entre todas las asociaciones y juntas de gente que lleva tradiciones, estamos muy en contacto, siempre nos conocemos. Ha habido muchas concentraciones de tradiciones, porque llevamos ya unos años, casi como 15 años, que hacemos un día al año un desfile general de todas estas tradiciones en Zamora capital, por el centro de Zamora, que eso está muy bien, porque hay gente que en las fechas nos coinciden las tradiciones en el mismo día en algunos pueblos. Entonces no puedes estar en todas. Entonces ese día que hacemos suele ser sobre la tercera semana de septiembre, hacemos un desfile general en la calle principal de Zamora, en la Santa Clara. Y estamos en contacto todos los cabecillas, los presidentes de asociaciones, los colaboradores y
Y a raíz de todo esto y en conjunto con la Diputación hemos hecho, ya te digo, esta asociación de asociaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Ya te digo, para colaborar, para fomentarnos y estamos en línea ascendente ahora en la promoción para que se nos dé a conocer por todos los lados. Has comentado, vamos a volver a tu tradición, a esa cencerrada. Es en Navidades. Cada día en Navidad hay más gente que suele salir y disfrutar de esas casas rurales, de ese ambiente. ¿Qué le dirías para que vayan a ver esa cencerrada y sobre todo qué sitios o qué zonas le puedes decir, si vienes, hay esto que no te lo puedes perder? Pues la tradición nuestra es los que vienen por primera vez, que a lo mejor cogen la casa rural, como tú dices, por pasar las Navidades simplemente, y cuando de repente se encuentran con una tradición de esta índole, que es algo que no está muy visto en la gran ciudad, entonces se quedan admirados y asombrados por la participación, por la devoción que hay desde los niños hasta los mayores, y es algo que normalmente repiten. ¿Qué le diría? Pues le diría que vayan, que cojan, que busquen plazas, si están las casas rurales llenas, en los alrededores hay hostales, hay hoteles en Zamora. Estamos de Zamora a 17 kilómetros, o sea que es un paseo. Y la tradición comienza a las 7 de la tarde del día de Navidad, con la bajada de las vísperas. Ahí se empiezan a juntar, van 11 danzantes, más el tamborilero, más el zangarrón. El zangarrón ese día sale sin vestir y salimos desde la parte alta del pueblo bailando el pasacalles, toca un tamborilero, el instrumento típico de la zona, que es la flauta de 3 agujeros con el tamboril, y vamos bailando, y lo que simula cuando apedrearon al santo, que decíamos en la leyenda, la gente que participa en la tradición intentan interrumpir el baile según estamos bajando por la calle, y el zangarrón lo defiende literalmente a palos. Lleva un vergajo, no sé si sabéis lo que es. Yo lo he visto, pero explícalo. Es el pene del toro. El pene del toro que curado es una que se utiliza como fusta para los caballos, se utiliza como bastón, y ahí en la tradición zangarrón, en el primer día de las vísperas se utiliza para látigo, para castigar al que intenta interrumpir el baile. Es un pene de toro curado, por supuesto, seco y curado y preparado para tal evento. Pero, entonces, sí. Perdona, lo que vi yo, esas burbujas de aire, ¿eso qué es? Sí, eso es al día siguiente. Entonces la bajada de las vísperas termina con una concentración en la iglesia del pueblo abajo. Después de acabar el baile entra toda la gente, todos los que caben, porque normalmente tenemos overbooking últimamente en la iglesia. Entramos todos con los cencerros, porque no es realmente una misa, son unas vísperas que llaman, y el cura, el párroco de la localidad, nos bendice a todos los cencerros. Entonces es algo muy muy emotivo, bastante digno de vivirlo. Y ahí acaba el baile, pero no acaba la tradición, porque tiene varios puntos de tendencia militar la tradición. Durante toda la noche, hasta que se despierta al zangarrón a las 6 de la mañana y al tamborilero, los quintos, los que han bajado bailando, se encargan, cada 2 horas hacen una guardia, se encargan de que los cencerros grandes, los de la función del zangarrón, 2 barajas que hay muy grandes de cencerros, no dejen de sonar en toda la noche. La gente se los va pidiendo y se los van turnando, y cada 2 horas están 2 quintos de guardia evitando que se paren de tocar. Si pillan al que lo lleva parado, lo castigan con el vergajo. Entonces, eso, sí, lo castigan y bien, la verdad. Como la mili. Sí. Por la mañana se despierta el último quinto, que es en teoría el más joven de toda la quintada, despierta el zangarrón y van a buscar al tamborilero y se viste al zangarrón. Empieza el ritual del vestir al zangarrón. Lo vestimos normalmente, se busca un sitio, una bodega o casa que tenga... Es volver un poco al pasado, tiene que tener chimenea, tiene que estar un poquito ambientado al pasado, al ancestro. ¿Se puede y ahí visitar? El zangarrón... ¿Perdón? ¿Se puede visitar ese momento de la vestimenta? Antiguamente era muy familiar ese momento, pero nunca se le cerró la puerta a nadie. Y últimamente hay mucha gente, sobre todo periodistas y demás, fotógrafos, porque es un ritual bastante digno de verlo, de vivirlo.
Hay mucho silencio, al zangarrón hay que vestirlo con las mantas de las mulas. Ahora tenemos un traje ya semi confeccionado, pero lo vestimos, va todo cosido. El zangarrón va todas sus prendas cosidas y es una ceremonia bastante sentimental. Entonces el zangarrón se viste y sale sin la careta, sin la máscara, a correr el pueblo, a calentar para ver si se le descose algo del traje y a sudar un poquito el pañuelo de la cabeza para poder ponerle la careta. Mientras tanto, se hace la tradicional sopas de ajo, que las hacen las madres de los quintos en la bodega, al estilo tradicional, muy típicas de la zona, las sopas de ajo, la sopa castellana, y va todo el pueblo, todo el que quiera, a comer las sopas, para esperar al zangarrón y da comienzo la función, por así decirlo. Ya con el zangarrón caliente se comen las sopas y ya empezamos la bajada principal del día 26, que es ya con el zangarrón con la careta. Aún va dando con el vergajo en esa bajada, y cuando llegamos a que termina esta bajada en las 4 calles donde se cruza la carretera, ahí es cuando ya suelta el vergajo, el zangarrón, y coge las vejigas, el palo con lo que tú viste en la feria. Es un palo que tiene atado un rabo de vaca y 3 vejigas. La vejiga es el estómago del cerdo o de la vaca, según el tamaño que tengan, puede ser de cerdo o de vaca las vejigas. Todo esto está relacionado con la época, es época de matanzas, y en todas las casas han matado el cerdo y hay vejigas y hay todo este tipo de cosas, por la época del año que es. Entonces ahí empiezan a recorrer el pueblo para pedir el aguinaldo. Se reparte el pueblo, van unos cuantos quintos por cada parte del pueblo y el zangarrón lo recorre entero. Y si el zangarrón pilla en alguna casa a algún quinto pidiendo el aguinaldo, lo fustiga y le quita lo recaudado hasta entonces. Así es la tradición. Y la tradición con eso llegan al almuerzo. Dime. Has dicho que se queda el dinero, pero el dinero, en el fondo, ¿dónde va? El dinero es la evolución. Sabes que todas las tradiciones, de acuerdo con los tiempos, evolucionan. No era dinero lo que le daban realmente en el pasado. Lo que le daban eran trozos de la matanza. Le daban tocino, chorizo, carne, y eso los quintos lo iban pinchando en un sable que llevan, en una espada. Llevan unas espadas, unos asadores que llamamos, y iban pinchando todo ahí. Ahora actualmente lo que le dan es dinero, y con ese dinero se hacen las comidas de ese día, y el almuerzo y la comida del zangarrón, y el día del zangarrón, para todos los quintos. Antiguamente, ya te digo, lo que le daban eran muestras de la matanza, y es lo que almorzaban y lo que comían cuando acababa la función. Sigue, por favor. Sí, entonces, una vez recorrido el pueblo, se juntan todos en la bodega de los quintos donde se ha vestido, o en otra que tenga también para lumbre y una buena mesa para almorzar todos. Allí almuerzan todos los quintos. Antes solo entraban los quintos y sus madres, y últimamente, con la evolución, como te digo, que todo evoluciona inevitablemente, va mucha gente, va prácticamente todo el que quiera, y las madres le hacen huevos con chorizo. Es el almuerzo típico del zangarrón. Huevos con chorizo, todo muy de pueblo, muy natural todo. Muy dieta mediterránea. Sí. Entonces se hace el almuerzo, y una vez almorzado se hace la bajada a la plaza del pueblo, a la plaza mayor. Esta es la parte más vistosa para el forastero, y dado que ya son las 11:30 de la mañana, ya han podido venir muchos forasteros, mucha gente de la capital, de Zamora, de otros pueblos, de fuera, y es cuando más abarrotada está la plaza, como dice. Entonces allí llega el zangarrón, entran todos los quintos, todos los danzantes con el tamborilero y todo el público a la iglesia, y el zangarrón queda fuera dando vueltas a la plaza. El zangarrón, como enmascarado que es, por las normas eclesiásticas, no puede entrar en la iglesia con la careta, con la máscara. Entonces queda esperando fuera en la iglesia. Y una vez acabada la misa de los quintos, sacan al santo, a San Esteban, que es el patrón del día y el patrón de la mocedad, de los mozos, de los quintos. Sale el santo y le bailan siempre, se llama el baile del niño, porque a San Esteban lo apodaban el niño, porque era pequeñito. Y se baila siempre de cara al santo, con lo cual el baile siempre es marcha atrás. Una especie, para que entendáis los de fuera, es una especie de jota, pero en fila, y se baila siempre sin perderle la cara al santo. Todos los pasos del baile son marcha atrás. Dan una vuelta a la iglesia, se paran en el juego de pelota que llamaban en los pueblos, la pared más grande de la iglesia, que es donde jugaban al frontón antiguamente, y ahí hacen el baile del niño.
una fila larga, toda la danza, y cuando acaba esa danza se hacen las venias. Las venias es con un pendón, que es una bandera muy grande que representa cada iglesia de la zona de por aquí, no sé si en otras zonas de España, tiene una bandera con ciertos colores según qué pueblo, según qué parroquia, y esto es una bandera muy grande, con un mástil muy grande, y el quinto, en teoría el más joven de todos, tiene que hacer las venias, es bajar el pendón 3 veces a pulso de cara al santo y no dejarlo tocar el suelo, y es un esfuerzo y técnica y fuerza para que el pendón no toque el suelo y volverlo a levantar a pulso 3 veces. Eso es una demostración de que si el quinto más joven y más pequeño lo consigue sin tocar el suelo, quiere decir que toda esa quinta es una buena quinta, son muy fuertes, son buenos. Es una especie de reto, de demostración De los casta, quintos de cada casta, año. como diciendo, esta generación ha salido buena. Eso es una prueba. Entonces se hacen las venias y se empieza ya a bailar. A partir de ese momento ya el zangarrón realmente no castiga, es simbólico. Pega con las vejigas a los niños, a los mayores, a todos, pero ya pega sin hacer daño, ya es todo simbólico, es un espectáculo ya más que lo ancestral, ya es la tradición es lo más turístico, por así decirlo. Ya viene el rato de bailar en cada plaza del pueblo o en la puerta de los bares, y ya el posar para las fotografías. La gente le va dando el aguinaldo al zangarrón en su bolsa, porque lo que el zangarrón saca de la hora de misa para adelante es para él, es una propina para él por su esfuerzo, porque la verdad es que hay que ver lo que es el zangarrón, con todo ese traje de lana y de lana pura, virgen, de las mulas, manta mulera, la careta, todo lleva un montón de kilos en el cuerpo. Y yo hice de zangarrón en un zangarrón que hicimos especial de una concentración en un pueblo, y en las 3 o 4 horas que estuve vestido de zangarrón perdí 2 kilos de báscula en sudor. O sea, el esfuerzo es bastante importante. No, y además que está muy bien que se mantengan las tradiciones y con ese dinero poderse ir a comprar o tomar algo. Es lógico. Sí. Es muy bonito. ¿Qué platos típicos se suele poner? Me estaba preguntando, ¿se suele, cuando estás haciendo la ruta, eso de que a la entrada de las casas se suele poner un aperitivo, o eso es algo que yo me estoy inventando? Lo hay, eso lo hay en tradiciones muy parecidas a esta, también lo hay. En vez de hacer lo del almuerzo, que nosotros llevamos a todos los vecinos al almuerzo, y a las sopas y al almuerzo, van los vecinos a la casa principal del zangarrón, donde se ha vestido y todo esto. En otras tradiciones muy parecidas a esta, muy similares, en los carochos de Río Frío, tal, lo que hacen es ir casa por casa, los quintos y los personajes, y cada vecino le va dando a ellos en vez de darle el aguinaldo, pues le da un aperitivo, como tú dices. Pero en nuestro caso no, es al contrario, son los quintos quienes le dan el aperitivo en la bodega a los vecinos, a los asistentes, y luego los vecinos pues lo premian con el aguinaldo cuando le recorren el pueblo. Yo decía, aparte, sí, también, cuando van a por el aguinaldo normalmente le sacan unas pastas de caseras hechas en casa, o sí, también. Es decir, que yo voy como periodista, como Radio Cómplices, me dais de comer en todos los sitios. Por supuesto. Pero no te faltará. Si voy como turista, no. Sí, también. En la bodega de los quintos, que llamamos, no se le prohíbe la entrada a nadie, nunca se ha prohibido. De hecho, se da la circunstancia de que estos últimos años, la mayoría de estos últimos años ha sido en una bodega que es propiedad mía, pero una vez que yo la dejo para los quintos, es de los quintos, y jamás se le ha prohibido la entrada a nadie. No concuerda con prohibir la entrada, eso no va con nuestra costumbre del pueblo. No, además es muy bonito porque lo que dices, no solamente muestras la fiesta de fuera, sino esa vestimenta, lo que has dicho, ese esfuerzo físico que hace una persona al vestirse de eso. Lo que me ha llamado la atención es que has dicho que la fusta, con lo que pega al principio, es de toro. ¿Por qué no es de cerdo? ¿Siendo las matanzas también? Porque no es igual. La de toro es muy grande y muy dura. La de cerdo tiene otras características. Ah, vale. Cuando vaya ya me enseñarás, porque yo sé que los dos son largos, no sé la medida de cada uno, pero... Te llevarás uno de recuerdo, porque a los periodistas que es muy interesados, que frecuentan el pueblo, que van por allí, solemos regalarle un vergajo que haya usado el zangarrón como recuerdo.
Me estoy pensando, a ver si va a ser más grande que yo y las comparaciones son odiosas. El tamaño importa. Sí, sí, sí. Me dice Fred, un compañero que vive ahí en León, me dice, nos colamos Fernando y comemos gratis. Claro, sin, sin ningún problema. Repetiréis, si venís, repetiréis. Sí, además él está ahí al lado, está en León, como digo, es nuestro colaborador del programa de los viernes, Apegados, Sí, sí. así que fíjate si está cerca. Ujú. Estaba comentando, o estaba preguntando, eh, ¿qué se suele comer? Porque el pan casero, estaba comentando en el chat, digo, ese pan casero que todos los que vivimos así en ciudades, digamos, turísticas, lo echamos de menos, pero ahí tiene que ser un pan de este artesanal que tiene que ser de los que le haces fotos para Claro, recordar el año. aquí hasta hace tenemos un pan muy bueno en la provincia de Zamora. Hay pan muy bueno ahora y hasta hace muy poquitos años, no sé si creo que 5 años o algo así, se nos murió nuestro panadero, que teníamos un panadero que yo creo que quedarían muy poquitos por España, el amigo Vidal, que se levantaba a las 4 de la mañana para encender el horno con leña. Después se dormía en el escaño, el banco este que había antiguamente en las casas rurales me refiero a las casas de labrador. Se dormía un par de horas o tres hasta que se calentara el horno y después se levantaba a amasar y hacía el pan a mano con leña y era espectacular. Y esto, se nos murió este hombre y ahora ya estamos con el pan un poquito más industrial, pero aún así el pan de la provincia de Zamora en concreto de la parte nuestra, de la orilla izquierda del Duero, como yo digo, es un pan extraordinario. Yo, yo he recorrido España y me acuerdo cuando pasaba por Benavente que parábamos Uh-huh. en una casa solamente para comprar pan y hacer los bocadillos allí. Era un pan de estos artesanos que decía, madre mía, es el mejor Sí, recuerdo sí, que sí. tengo de León. Ese embutido, en ese pan casero que decía, solo por ir allí vale la pena. Sí, sí, pues volviendo un poco a lo que me comentabas antes de atraer al turismo y esto, yo soy un poco embajador privado, por así decirlo, por mi cuenta, de Zamora. Yo por mi trabajo viajo mucho por todo el mundo, no he estado en 4 continentes, me falta solo Oceanía de pisar. Y en todos los sitios que he estado he dejado alguna muestra, llevo una camiseta de zamoranos por el mundo y he dejado siempre la pegatina de Zangarrón en los coches que he alquilado por ahí, está en medio mundo Zangarrón por ahí dudando, pero quiero subrayar un poquito, aparte de nuestras tradiciones que son muy ancestrales y muy de aquí, muy particulares, quiero señalar la gastronomía. Hay que moverlo mucho más y de hecho voy a luchar por ello, porque tenemos el mejor queso del mundo, queso de oveja, de leche cruda de oveja, y no es ninguna exageración. O sea, tenemos marcas de quesos en Zamora caseros con un montón de premios internacionales y yo creo que eso teníamos que moverlo mucho más. Hay un queso extraordinario. El vino tinto, que no somos Ribera del Duero porque salimos de la denominación, pero somos denominación de Toro, sigue siendo la orilla izquierda del Duero y tenemos un vino, de hecho se llama la Tierra del Vino, mi pueblo se llama Sanzones del Vino y está lleno de bodegas y tenemos un tinto extraordinario, fuera de serie, que nunca baja de 12 grados y medio, 13, de ahí para arriba, un vino brutal. Y ahora últimamente sí está luchando el patronato, la diputación y las asociaciones, pero vamos a ir a más, vamos a fomentarlo porque tenemos una gastronomía, el garbanzo de Fuentesauco, extraordinario, la lenteja de la Armunia, muy cerquita, que es provincia de Salamanca, rayando con Zamora, la ternera de Aliste, tenemos una carne de ternera en la raya con Portugal, en Aliste, tremenda, o sea, espectacular. Tenemos una gastronomía que hay que moverlo. Yo siempre he dicho que si juntamos tradiciones, historia, como lo estás contando tú, que llama la atención, y si a eso le juntamos simplemente un sitio como ese, no sé, esa bodega que acabas de decir, o esa Uh-huh. plaza donde te juntas y escuchas la historia del más anciano, de los más jóvenes, ves a la gente como lo cuenta, tiene que ser maravilloso ese reportaje. Sí, sí. Las bodegas que te hablo son bodegas naturales, ¿eh? En nuestra tierra no hay bodegas fabricadas, son bodegas picadas en la piedra de la cultura árabe. Y Madre mía. hay más bodegas en el pueblo que casas. De hecho, seguimos descubriendo bodegas año tras año. Pero Sí, sí. ¿no se sabía de ello o es algo que se ha ido Sí, lo que rentabilizando? pasa es que se sabía nuestra generación y la anterior,
pero esto es la cultura árabe. De hecho, es algo que a nosotros no nos impresiona porque lo hemos mamado desde que somos niños. Pero cuando viene alguien, yo he traído gente de fuera a mi bodega o a otras bodegas del pueblo, y la verdad es que se quedan anonadados, porque son bodegas excavadas en la piedra, que en todas, absolutamente en todas, la temperatura está entre 10 y 12 grados y medio o 13, o sea, y luego le cuentas un poquito cómo las hacían y se quedan alucinados. Ellos hacían primero la zarcera, que es una especie de chimenea, un agujero en el terreno, y empezaban a excavar, y cuando llegaban a la temperatura ideal para la fermentación del vino, ahí paraban y empezaban a hacer la bóveda, hacían la bodega. Y lo último que le hacían a la bodega era la salida, el cañón, que es la escalera para salir a la calle y para entrar luego. Y estas están todas, en mi pueblo, absolutamente todas, mirando al norte, las entradas de la bodega. Y todo ese tipo de cosas es para la perfecta elaboración del vino, para la fermentación perfecta del tinto de la tierra. Eso, para el que no lo entienda, el que esté ubicado hacia el norte, hacia el sur, es por el calor interior que queda, ¿verdad? Claro, para que no le entre demasiado calor. Siempre el lado sur, el norte siempre es caliente. El norte es el más frío siempre. Cuando tienes una casa, un chalet o algo, la pared del norte siempre es la más fresca. Y entonces buscaban un poquito eso, que no se calentara, que nunca se le quitaran le subieran los 12 grados de temperatura de la bodega. Y así mantenías esa bodega siempre. Aparte, si no me equivoco, el aire sur es el que mantiene esa humedad constante. Sí. Todas las bodegas, luego, según así lo que tenemos estudiado y leído y todo esto, y investigado más que otra cosa, las bodegas de Sanzoles, de nuestro pueblo, y de los de alrededor supongo que también, estaban ahí antes que las casas, antes que el pueblo. El pueblo se fundó a raíz de un convento que había en un monte que hay cercano, y las bodegas estaban antes, era zona de viñas, de viñedos, y tenían las bodegas cuando la cultura árabe. Y después hicieron el pueblo, entonces fueron haciendo las bodegas las casas encima de las bodegas. Y de hecho, cuando yo era niño, y yo tengo 57 años, voy a hacer, y más o menos me imagino que soy de tu generación. Entonces, en los pueblos no había, en aquellas épocas, no había medios, no había nevera, no había frigorífico, no había arcones. Entonces, mis abuelos, que es con los que yo me crié, en la bodega es donde tenían los cántaros de agua para cocinar, para beber, para mantener, y la verdura, la fruta, todo estaba en la bodega, porque era la única zona fresca que había en la casa. Qué bonito. Vamos a hablar de cuánta gente, o mejor dicho, qué cantidad de provincias, cuando has preguntado a la gente de dónde viene, te has encontrado, o de países, porque me imagino que ya habrá gente internacional que habrá ido a ver la fiesta. Sí, mira, como anécdota te diré que este último año, el año pasado, apareció por ahí el día de Zangarrón Aldair Tassier, que es probablemente el mejor violinista del mundo, que es autor e intérprete, parte de los autores de la banda sonora del Titanic y del Último Mohicano. Y es un hombre de Irlanda, músico y eso, y fue atraído por la música del zangarrón, de la flauta y de todo esto, y se quedó prendado con el zangarrón. Le enseñamos en nuestro museo, tocó los cencerros, corrió delante del zangarrón y se fue, alucinado este hombre. Toda una personalidad del mundo de la música internacional quedó bloqueado con lo que vivió en vivo. Y bueno, vienen fotógrafos ya muy célebres. Hay Renaud Vezin, que es probablemente actualmente uno de los mejores del mundo en fotografía de blanco y negro, tiene premios internacionales, vino un año, va a volver este año, tiene pensado volver. Cristina García Rodero, la mejor fotógrafa de blanco y negro de España, con muchos premios internacionales, que actualmente es la fotógrafa de la Casa Real. Esa tiene un par de fotografías de Zangarrón en su libro de la España oculta, que es un libro probablemente el más caro. Si lo miras en internet, el libro más caro que se está vendiendo por ahí de fotografía y de cosas de estas, y tiene un par de fotografías de Zangarrón buenísimas, en blanco y negro, de los años 80. Venía haciendo autostop Cristina García Rodero, en los 80. Se movía por España, y ahora es la fotógrafa oficial de la Casa Real. Y tenemos mucha gente. Laura Pina, una fotógrafa de Barcelona, catalana, también muy famosa, de blanco y negro, internacional. Y bueno, y periodistas interesados, y cada vez más
cada vez tenemos más público como turismo, y de verdad que hay veces que se nos va un poco de las manos la afluencia de gente en la calle, pero sobre todo cada vez tenemos más investigadores, estudiosos, fotógrafos, periodistas. Está llamando la atención nuestro Zangarrón. Pues que siga llamando. A mí me lo llamaste. Bueno, nosotros fue muy raro, porque eso de que me quedé mirándote y me dijiste que eras la fiesta de Zamora. Quedamos en hablar y se me perdió el móvil, con eso de que lo típico, lo pones a modo fábrica porque está lleno, porque tiene problemas, o como se me ha caído el otro día el agua, y de repente me escribes y digo, oh tía, el que quería llover de Fitur. Fíjate, son, como siempre digo, hay veces en que hay cosas que deben suceder y una de ellas era esta, el que dar a conocer el cencerro de Mazarrón. Zangarrón. O Zangarrón, Mazarrón es aquí, perdón. Sí, también existe el Mazarrón, sí. Sí, Mazarrón es una playa de aquí. Mira, me dice Fred, dice, ese seco no te preocupes, es hinchado como un globo. Eso es la que le manda la foto, eso es lo que hemos hablado, la vejiga. Ajá. Esa es con la que pegan o asustan por el ruido que hace. Sí, es más ruido que... Porque no sé si te he contado, hay muchas teorías sobre el origen de la fiesta. De hecho, nuestras leyendas, ojo, subrayo lo de leyenda, es una leyenda, no tiene por qué ser el origen cierto de la fiesta, porque no hay nada escrito como tal, oficial. Esta leyenda, Santiago Esteban era un hombre, un sanzolano, un paisano nuestro, que estaba en Zamora, era el relojero oficial de Zamora y campanero. Y en el año 82 yo tenía relación con él porque yo tenía un negocio en Zamora y me visitaba mucho y era el típico hombre que le gustaba muchísimo hablar, y a la vez a mí, que me gusta mucho escuchar, sobre todo a la gente mayor, que son enciclopedias. Pues empezó a contarme esta historia que cuenta en los versos, y me impactó mucho, y le dije, Santiago, ¿por qué no lo haces tú, que eres poeta y publicas en el periódico muchas cosas en Zamora? ¿Por qué no lo llevas a verso, toda esta historia que él contaba, que se le había contado a su abuela a él? Él tenía casi 80 años en aquel entonces, en el 82, y a él se lo había contado su abuela, con lo cual imagínate dónde nos vamos. La peste de la que hablamos puede ser la fiebre amarilla o el vómito negro, pestes que ha habido en el 1790, 80, hace siglo y medio o 2 siglos, probablemente. Y este hombre le encargué que lo hiciera, lo animé a que lo hiciera en verso, lo hizo, lo publicamos en el Correo de Zamora, y quedó precioso. La verdad es que la leyenda contada de esta manera con los versos queda muy bonita. Pero él mismo me dijo en aquel entonces, ojo, esto es leyenda, a mí me lo contaba mi abuela, pero es leyenda, no puede que sea o que no el origen del personaje del Zangarrón. Porque ahora hacemos muchos forum, muchos simposium, para lo que te decía de asociación de asociaciones, y hablamos mucho, no sé si conoces a Javier Pérez Andrés, un periodista de Canal Castilla y León, que se mueve mucho por España con las tradiciones y con lo culinario, alguien parecido a ti, y está muy metido también con estas tradiciones. Entonces, en la última que hicimos en Zamora, yo expuse mi teoría, cada uno exponía su teoría, había mucha gente estudiosa, y yo tengo una teoría porque me pasó una anécdota hace unos años, y yo creo que está relacionada con los lobos. Zamora, aparte de ser la ciudad que más mascaradas y tradiciones ancestrales aporta, de todo el norte de Portugal, Galicia, el norte de España, es también la mayor concentración de lobos de Europa. Y se lo demostré un poquito, los dejé un poco descolocados a los estudiosos, porque le dije, si pedís en Google, en Internet, la franja de mascaradas de invierno de Europa, veis el norte de Portugal, Trás-os-Montes, Zamora, que es la que más aporta, el sur de Galicia, León, el Pirineos, Navarra, que está el Llampanzar, otra tradición muy parecida. Pasamos al sur de Francia, norte de Italia, Rumanía y Bulgaria. Es donde hay tradiciones de este tipo, que nos hemos juntado a veces con ellos. Si luego le pides a Google la franja de población de lobos de Europa, te la da calcada, la misma franja, calcada. Entonces ahí los dejé un poco descolocados, porque es que es cierto. Y entonces mi teoría, el mascarado no es zangarrón, porque cada uno se llama de una manera. Hay zangarrón, hay tafarrón, hay llampanzar, hay carochos. El personaje principal es una herramienta de trabajo, un espantalobos.
Al igual que un espantapájaros, pues esto es un espantalobos. De hecho, en un viaje que yo hice a Liste hace muchísimos años, vi un pastor en el campo con su rebaño de ovejas con la capa parda, la capa listana típica de Zamora, una capa enorme que llevaban los pastores para pasar la noche en el campo. Y le paré a echar un cigarro con él y a echar un parlado, que es lo que me gusta, y le pregunté, ¿haces noche aquí? Y dice, sí, sí. Digo, ¿y si vienen los lobos? Porque estábamos en plena Sierra de la Culebra, en Aliste, población de lobos total. Digo, si vienen los lobos, dice, ahí tengo en el burro el lisopo y la baraja de cencerros. El lisopo es un palo con el que nuestras abuelas limpiaban el polvo en casa, un palo lleno de trapos, de cachos de tela en el extremo. Y el hombre me decía que se cogía el lisopo y se ponía los cencerros y con eso espantaba a los lobos. Entonces, de ahí me viene a mí la teoría, porque todos los personajes de las mascaradas aumentan el volumen del ser humano para espantar al lobo. Las caretas, las mascaradas son muy grandes, coloridas, muchas cintas, los cencerros, ruido, colorido y volumen para espantar al lobo. Y la mayoría tienen cuernos. Eso no sé si sabes que los lobos no atacan a ningún animal que tenga cuernos, aunque sea más pequeño que él. Mira, La mayoría de las máscaras de Zamora y de Portugal y todo esto llevan cuernos en la mascarada. Es decir, ¿un lobo no ataca a una cabra y a una oveja sí? Sí, sí. El lobo a los animales con cuernos no los ataca. Normalmente. Al macho cabrón de una oveja sí. No. ¿No? Ah, mira, pues no lo sabía. Sí. Esa es la teoría, que luego a lo mejor ya sabes que todo evoluciona hasta eso. Esperemos que no, que los cuernos ayuden a Estamos comer. viendo de todo, estamos viendo por aquí ahora con esto del parón del ser humano en las ciudades con la pandemia, estamos viendo jabalís en los contenedores de basura dentro de la ciudad, estamos viendo un poquito de evolución total. Eso está bien bonito, a menos que sea molesto, que es lo que suele pasar con el jabalí. Sí. Me has dicho entonces que la tradición crees que viene de otros países que tienen la misma cultura del lobo. Coincidimos en que todos los países donde tenemos mascaradas de invierno, además es que se vuelven un poco locos los historiadores, los antropólogos, porque, por ejemplo, el número 3, en todas las tradiciones de todos los países, tradiciones de este tipo, brinca el número 3, como digo yo. 3 cencerros, 3 vejigas. Si te coge, 3 palos. Si te coge el zangarrón de Montamarta, por ejemplo, el zangarrón de El Tafarrón, 3 vueltas a la iglesia, 3 venias con el pendón. El número 3 es 3, y estuvimos en Italia viendo el Krampus, una tradición también milenaria de hombres diablos de la nieve, y el número 3 por todos lados, 3, si te cogían te pegaban 3 arañazos, 3 carreras, 3, y y eso nos tiene un poco descolocados a los antropólogos porque no sabemos por qué el número 3. En Falcones, sobre todo, cuando acaba la tradición a media tarde, cuando se tiene que desvestir el zangarrón, tiene que dar 3 vueltas a la iglesia, rayando con el palo la pared de la iglesia, ir hacia el centro de la plaza, hace el señal de la cruz y revienta otras 3 vejigas. Y ya te digo, 3, yo, siempre 3. Como persona que ha estudiado, que ha vivido un poco el mundo esotérico, el 3 es el símbolo máximo de poder. Con eso, sí, y te explico. 3 en la religión cristiana que se cogió de la pagana es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en realidad es las 3 fases de la vida: nacer, crecer y morir. Después de eso, el símbolo de poder, si lo juntas en un triángulo, es la base perfecta para que no se derrumbe ni se destruya nunca. Tú puedes construir una cosa redonda y con el tiempo se va a desmoronar. Tú puedes construir una cosa cuadrada y se va a desmoronar, una cosa rectangular y se desmorona, pero en cambio haces un triángulo y lo estáis viendo en las pirámides, la forma en la que ejerce la fuerza desde la base a la punta y de la punta a la base lo hace completamente, casi se puede decir, indestructible. Lo soporta terremotos, maremotos, el agua. Es tremendamente, el número 3 además en la cábala es un símbolo de poder, y la cábala existe desde hace 6.000, 7.000 años que se sepa, más después otras cuestiones. Por eso digo que eso puede ser una de las razones por la que se ponía el número 3, porque era un número cabalístico de fuerza, de poder, de respeto, y sobre todo de que eso era casi, como he dicho, indestructible. Pues ya te digo, el número 3 aquí está en todos los sitios. Es algo presente en la tradición, en todas las tradiciones, que eso es lo curioso, no en la nuestra, en todas.
Sí, porque la cabalística existe antes que las religiones. Ujú. Bueno, no vamos a entrar en ello, si no nos perdemos. Y El legado sería luego está tremendo. el asunto de que sean la mayoría de ellas sean el 26 de diciembre. Y eso, bueno, tenemos la teoría de que la Iglesia, esto era una tradición pagana, todas ellas por lo de la máscara y todo esto. Pero ya sabes lo que pasaba con la Iglesia cuando tenía el máximo poder. Con lo que no podía, se lo cogía para ella. Si no lo podía prohibir o destruir, se lo cogía para ella. Entonces ahora es cristiana como tal la tradición, o sea, o muy relacionada con la Iglesia, y se saca el santo, y por eso suponemos que fue el clero quien lo llevó al día 26 todas las tradiciones, al día de San Esteban. Mira qué bonito. Estaban preguntándome por aquí que estábamos hablando, digo, pues de una fiesta en un pueblecito de Zamora. Para la gente que está entrando, explica dónde está el pueblecito y un poco por encima y rápido para que después ya cojan el podcast y lo oigan. Pero, ¿qué es lo que estamos hablando, la fiesta del cencerro? Pues el pueblo bueno, es una mascarada de invierno metida en el grupo de tradiciones de máscara ibérica del norte de Portugal, Zamora y Galicia, mayormente. Luego hay alguna por ahí también de León, y el pueblo tenemos la peculiaridad, la nuestra, hay como 30 y tantas mascaradas en Zamora, en la provincia de Zamora, que es la que más aporta, y tenemos la peculiaridad de que somos la única que está a orilla izquierda del Duero. Pero bueno, eso puede ser también, tratando de buscarle un porqué, puede ser fruto de la inmigración. Alguien del norte de Zamora se vino a nuestra zona, a la tierra del vino, y probablemente se trajo hasta la tradición. Pero vamos, todo es especular con los orígenes con leyendas y con teorías. El pueblo está situado para la gente que no conoce muy bien la zona, en la ruta de Valladolid a Zamora. Está a 17 de Zamora y está en la comarca de Toro. Es la zona, la orilla izquierda del Duero, y es la tierra del vino. El nombre que tiene la zona es Tierra del Vino. En Zamora tenemos Aliste, Sayago, Sanabria, Tierra de Campos, Tierra del Pan y Tierra del Vino. Y la nuestra es el sureste, contra Valladolid por un lado y Salamanca por el otro, y Zamora por arriba, a 17 de Zamora. Estamos muy bien orientados para el turismo, porque está muy cerquita de la capital de Zamora, y tenemos, ya te digo, casas rurales, un hostal muy cerquita en Villaralbo, y luego en Zamora capital hay muchas plazas de hotel. Y bueno, y lo recomiendo tanto mi pueblo, por supuesto, como Zamora capital. Zamora es muy medieval, tiene la restauración, la gastronomía, como he dicho antes, es espectacular, de verdad, digno de... Y luego la relación calidad-precio de Zamora, pues os puede dejar a todos los que vengáis muy sorprendidos, porque es tremendamente barato, comparándolo con otras zonas, con otros sitios. Recomendaría muchos sitios de Zamora, pero recomiendo el restaurante Las Aceñas, ya no solo por lo bien que atienden, o por lo que como restaurante como tal, sino por el marco. Era un molino de agua auténtico, que yo lo conocí como molino en su día, y lo compró un sanzolano, por cierto, Javi, el amigo Javi, y lo convirtió en restaurante. Y eso es digno de estar una vez como mínimo en la vida, comiendo o cenando en ese restaurante. Literalmente metidos en el agua, casi en los comedores o la terraza, en el Duero. Hay comedores que están más bajos que el nivel del río. Y ves la rueda del molino y ves, bueno, es espectacular el sitio. Y lo recomiendo. Que tiene una cristalera que se ve todo. Sí, tienes cristaleras, tienes un mirador espectacular, bueno, de verdad que lo recomiendo. Quedaros con el nombre, Restaurante Las Aceñas, porque creo que es algo que no debe de haber más en España. Un molino auténtico, unas aceñas, porque las aceñas son los vientos, los canales del molino, y está convertido en restaurante, pero además con mucho cuidado del entorno, no lo han hecho moderno, está como tal como es, para que no pierda un poquito el encanto del retorno al pasado, como digo yo. Estás en el pasado. Qué bonito.
hay tantos sitios por descubrir que me da rabia. Por eso tengo no solamente este que es legado de las tradiciones, sino mañana jueves, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Lugares Mágicos. Me da rabia que la gente, tenemos una España tan preciosa, tan llena de rincones, que me da rabia a la gente que dice, no, yo me voy fuera porque esto no... Y no se dan cuenta de la variedad de sitios que tenemos aquí, ni Caribe, ni Oceanía, ni nada. Es que tenemos todo aquí. Primero hay que ver lo que tenemos aquí exactamente. Zamora, que está amurallada también, igual que no tan grandes como Ávila, pero está amurallada, se está recuperando mucho la muralla. Ahora están quitando edificaciones para que resurja la muralla. Tenemos los Arribes del Duero, una ruta en barco, en crucero de barco pequeño espectacular, con las aves rapaces pues sobrevolando por encima de ti. Los Arribes del Duero es una experiencia también inolvidable, porque las dos orillas del Duero tienen una altura tremenda de acantilado en los dos lados, y vas con el crucero por allí y eso, vamos, es brutal, inolvidable. El lago de Sanabria, el lago de origen glacial más grande de Europa, eso sí lo habréis oído nombrar, Sanabria. Sí, claro. El norte de Zamora pasa del marrón de Zamora, de tierra de campos, tierra del vino, al verde de Galicia. Sanabria es espectacular, precioso, y tiene su lago, que ya te digo, el lago de Sanabria es algo digno de visitar. Las lagunas de Villafáfila, con unas lagunas que es parque natural, que tienen las aves de las lagunas estas. Hay mucho que ver en Zamora, mucho. Eso es lo que me da rabia, que la gente no es capaz de pensar la cantidad y la variedad que tenemos en este país, porque lo acabas de decir, la cultura gastronómica, la cultura de leyendas, de historias, de vidas. Y ahora que digo eso, he estado mirando el precio de ese libro que has dicho. No he mirado la primera edición, porque ya se me va... Pero el que he visto era sobre el 300.000 y valía casi creo que ha sido casi 600 euros. Sí, lo que queda por ahí en Wallapop y tal y cual está por ahí, sí. Pero es que no quieren dar el nombre del primer libro de primera edición porque debe ser una barbaridad lo que han pagado por ello. Sí. La España oculta. La verdad es que es un libro que no hace falta que leas nada. Vas pasando página a página y es el retorno al pasado. Eso sí que es retorno al pasado. Y ahí la foto que hay del Zangarrón es mágica. Hay una foto que está entre la niebla que yo recuerdo que la bajamos a un sitio que ya no existe porque se hizo una cafetería y se hizo... ella quería... Cristina García Rodero nos quería ver el Zangarrón con la niebla, porque normalmente casi la mayoría de los años cuando amanece, el día Zangarrón, el día 26, hay niebla. Y ella quería ver el amanecer entre la niebla con el Zangarrón como silueta, y consiguió la foto perfecta, consiguió una foto genial, y está en su libro. La tenemos en el museo también, la foto. ¿Qué le dirías a la gente que no conoce Zamora? Porque has dicho, está amurallada, yo me acuerdo de Lugo, también otra ciudad amurallada, o Ávila. No, Ávila no, perdón. Sí, Ávila también, sí. Sí, pero Ávila no tiene tanto, es casi nada. Estoy hablando... Sí, Ávila tiene una muralla... Ah, no, perdón, sí, Ávila. Ay, hostia, estaba pensando en Ávila en nombre y estaba pensando en otra ciudad. Sí, Ávila sí, que además es preciosa. Le han puesto unos jardines delante que además ahora parece que se ha puesto de moda las novias irse a hacer las fotos allí. Claro. Claro, lo han dejado tan verde, tan bonito. A mí me parece ya un sin castillos, ya tanto retoque. Me gustan más las de Lugo, las de Zamora también me han gustado mucho. Me gusta mucho ese río por el medio. Me encanta. Sí. Eso es precioso. Lo único que me dio pena siempre que he entrado en Zamora es esa oscuridad que tiene. Pero también lo hace mágico a la vez. Es esa... Todo tiene su encanto, sí. Tienes esa sensación de qué pena, tan oscuro, pero a la vez estás diciendo, es que es volver atrás. Es exactamente. Tienes una parte de Zamora que es la parte moderna que se hizo inevitablemente, claro, porque tiene que crecer. Pero una vez que pasas Santa Clara y pasas a lo que llamamos llegas a la Plaza Mayor, y de la Plaza Mayor hasta el castillo, hasta la parte exterior de la muralla, un paseo en un atardecer en la Rúa de los Notarios, que llamamos, en el casco antiguo de Zamora, de verdad que vuelves a la Edad Media, porque se ha cuidado muchísimo el entorno, los arreglos de las fachadas de las casas, está todo
arreglado, pero con el toque ese es medieval totalmente Zamora. Tiene las fachadas de iglesias, las casas, todo retorno al pasado total. Y luego te queda en alto por los cuatro costados lo que es el casco viejo, y tienes miradores para ambos lados, y es espectacular ver el río y ver todo eso. Yo me acuerdo de cuando andaba por esas carreteras de Salamanca, León, Zamora, porque Asturias nunca he entrado, es la única provincia de toda España que no he entrado. Y me acuerdo de ir por Salamanca y mirar al cielo y decir, madre mía, qué despejado. De repente entrabas en León y veías esa entrada como diciendo, ya me voy acercando al norte. Pero me acuerdo de la sensación de entrar en carretera y de repente poner bienvenido a León y, hostia, me entró una cosa de, madre mía, si parece que han quitado el sol, se ha quedado esto en esa sensación de me han quitado el sol y están, ¿qué ha pasado? Todo triste, sí, todo, bueno, pero pues mágico. nuestra zona es diciembre. Hay muchos años que el mes de diciembre entero no vemos el sol, y parte de enero o parte de noviembre, pero el mes de diciembre yo conozco en mi vida muchos meses de diciembre sin ver el sol en todo el mes, con la niebla. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Y yo lo digo porque soy un perseguidor de tormentas y de arcoiris. Precisamente eso, esos arcoiris que los que los han visto en el norte no se dan cuenta de la diferencia que tienen los de aquí del sur. Ese brillo, ese contraste de colores. Y ver un atardecer o un amanecer y de repente empezar a llover y ver esos arcoiris, eso es, como digo yo, eso es vivir en otro mundo. Sí. ¿Qué decimos a la gente que nos está escuchando? Son las 11:10, para que se anime a decir, venga, vamos a ir para allá. Pues la norma básica, lo bienvenido que será el forastero, que siempre lo ha sido en Zamora. El mimo que le damos tanto en la hostelería como en el turismo, como en todo. Es bueno, y luego para todos los gustos. El sur de Zamora muy taurino, encierros camperos, muchos encierros, mucho toro, hay ganaderías, la zona intermedia, Sayago, la comarca de Aliste, Sayago, hay zonas de Aliste y Sayago que eso es digno de verlo. Pueblos que es, siempre voy a enviar mucho en la misma frase siempre, retorno al pasado. Y lo digo porque es que a mí me encanta eso. Ese es el auténtico turismo rural, el ir a pueblos de Aliste, Sayago, de Tierra del Vino, porque no existe la modernidad, y es el mayor atractivo que tenemos. Luego el norte, pues la zona de Benavente y Sanabria, pues qué decir de la comarca de Sanabria, con su lago. Seremos un poquito de todo, y sobre todo muy cubierto por la hostelería, y por hoteles, plazas hoteleras, está todo preparado para el turismo. Y además es lo bonito yo siempre lo he dicho, todas las zonas tienen sus fechas, pero yo si tuviese que decir una fecha para que la gente fuese a Zamora, a lo que es la provincia, me encantaría que la gente fuese a finales de septiembre, cuando empieza el otoño. Claro. Porque coge unos colores. Aquí no estamos buscando playa, con lo cual no tenemos que centrarnos en julio y agosto, sino todo lo contrario. En eso comparto contigo lo de que es el tópico de que he ido a Galicia 3 días y me ha llovido 2. Coño, ¿qué quieres en Galicia? Si es que el encanto de Galicia es estar tomándote una caña en una terraza y que te esté lloviendo. Si es que ese es su encanto. Claro. Yo, mira, perdona que te interrumpa, yo me acuerdo de llegar a Santiago de Compostela, entrar con un sol que decía, ¿cómo es posible? Si yo siempre que veo en televisión Santiago está lloviendo, pues hasta que no, era media tarde, pues había llegado sobre las 8 o 9 de la mañana y hasta las 5 o 6 de la tarde que no empezó a llover, yo no estaba tranquilo paseando por allí, yo decía, esto no es Santiago. Cuando empezó a llover, disfruté de Santiago. Sí, claro. Bueno, y decir que no se me olvide que se me estaba olvidando, la Semana Santa zamorana. Sabéis que, es de interés turístico internacional y es no se puede decir la mejor ni la peor porque son diferentes, porque tienes la Semana Santa de las capitales andaluzas, por ejemplo, es lo espectacular, el bullicio, el colorido, todo esto.
Luego la de Valladolid es la más grande de número de cofradías, de número de participantes en las cofradías, de procesiones, pero la de Zamora, que también es muy grande, es el recogimiento. Es la más, recogimiento, respeto. Jamás verás tú en Zamora, durante una procesión de Semana Santa, a nadie cantando, voceando, diciéndole a la Virgen guapa o tal. No. Silencio absoluto, absoluto. Si tuviese que definirla, sería señorial. Señorial, sí. Es espectacular. Y hablando de intereses turísticos, bueno, la Semana Santa es la mayor atracción a nivel nacional. Es lo que nos da un poquito más la fama y atrae muchísimo turismo. Sí, porque la gente que vaya pensando, como fui yo o como he conocido yo, esos callejones estrechos, no, en Leones lo espectacular de ver esas procesiones que empiezan y ves dónde empieza el paso y hasta dónde acaba, te quedas diciendo, madre mía, algunos de ellos son tremendos. Muy vistosos, muy bonitos. Ese brillo que le da a las luces, yo no he ido en persona, sino que me han dado fotos, he estado viendo muchos reportajes y tengo que decir que siempre que he visto Castilla y León, siempre he dicho, si tuviese que definir la Semana Santa de cualquiera de ellos sería señorial. Es impresionante. Sí. Y el respeto. La de Zamora tiene momentazos, como digo yo. Hay una procesión que es por la mañana, que es en la bajada de Valborraz, que más bien es subida de Valborraz, que es una calle que tiene escalones, no es calle para el tráfico como tal. Y ahí la abarrotamos porque ahí, seas creyente o no lo seas, es obligatorio emocionarse. Cuando sube la Virgen y toca la banda la saeta de Serrat y hacen bailar a la Virgen subiendo escalones los costaleros, que aquí se llaman cargadores. Eso es el momentazo de la Virgen Nuestra de Zamora, que la suben por la calle Valborraz al son de la saeta de Serrat y ves lágrimas de todos los colores, porque eso es impresionante, ese momento. Por ejemplo. No, me gusta que barras para casa porque yo, como digo, España es impresionante y quiero que todo el mundo tenga el orgullo de decir, oye, mira, en mi sitio hay esto. Así que, Javi, no quiero despedirte sin que el teléfono mío se lo des a cualquier asociación, cualquier evento que sepas que interesa, porque quiero que se le dé voz, quiero que la gente conozca no solo Zamora, sino todo, como has dicho, esa cultura de que has ido por ahí, has conocido. Si tuvieses que decir un recuerdo en el que hayas visitado como zamorano y te hayas sentido más orgulloso, de todo el mundo hablo, incluido España, ¿cuál dirías? Es que tengo mucho para mezclar yo, y yo siempre lo digo, me falta solo Oceanía de pisar, Australia, por mi trabajo. Y el momento, bueno, tengo tantos, en el Gran Buda de Hong Kong, por ejemplo, eso es tocar el cielo. Ahí estuve arriba del todo en el Gran Buda con mi camiseta de Zamoranos por el Mundo, y de verdad que eso es algo que todo el mundo tendríamos que ir una vez allá en la vida, a ese monte, al fin del mundo. Por ejemplo, no sé, el Corcovado de Río de Janeiro, y ya te digo, siempre con la camiseta de Zamoranos por el Mundo, que lo tengo en fotografía. Una pregunta, ¿no será siempre la misma camiseta? No, tengo muchas y he regalado muchas. No, decía, porque qué suerte, no he engordado ni nada, y yo aquí que cada año me tengo que comprar 4 tallas más. Eso quisiera yo, eso me pasa a mí también, sí. Sí. José. Una cosa que no he dicho, el Fangarrón de Sanzoles es una fiesta declarada de interés turístico de Castilla y León, y somos candidatos este año, no sé si con lo que ha pasado, con el parón que ha habido por lo del virus, le seguiremos este año o lo pasaremos al siguiente año, pero somos candidatos a la declaración de interés turístico nacional, porque nos lo hemos ganado un poquito por mantener la originalidad. Seguimos haciendo todas las cosas que se hacían en la tradición sin variar lo mínimo posible. Qué bonito. Eso es lo que hace bonito, el ir a sitios que se vea esa tradición, porque hay cosas que, como dice San Fermín, hay cosas que no han cambiado, pero después otras con tanta gente se pierden. Pero como todo tiene su lado bueno. Pues José, que muchísimas gracias.
Pues a ti Fernando, por la invitación de darnos a conocer a través de tu canal. Y nada, ya que os espero a todos los que lo oigan y a los que inviten a los que lo oigan. No somos muy grandes, es un pueblo de 500 habitantes, pero da mucho de sí. Y aquí os esperamos a todos invitados a nuestra fiesta y a nuestras bodegas. Yo, como digo, si puedo, además tengo que ir a visitar a Fred, que está ahí en León, así que si puedo, intentaré. Me encantará conocerte, conocer la zona y sobre todo, como donde voy, quiero hacer reportajes, espero sacar muchos reportajes porque lo más bonito de todo es plasmar esa imagen, plasmar ese sonido, plasmar esa sensación de que todo es posible. Como ha dicho José, que dice, yo no he viajado mucho por España, pero nunca es tarde para empezar. Claro. Y Zamora, no se hizo en una hora, pero puedes visitarlo no una hora, sino quedarte allí incluso. Seguro que sí. Pues José, gracias por todo y por enseñarnos ese cencerro, ese zangarrón, pero sobre todo esa cultura de amor a la tierra y a la tradición. Pues nada, lo dicho, la puerta abierta. A ti no hace falta que te invitemos, estás ya dado por hecho. No, sí, yo como pueda. Aquí te esperamos. Pues un abrazo enorme y espero seguir en contacto para que nos cuentes más historias de todo lo que vayas diciéndome de por ahí. Seguiremos en contacto, cuenta con ello. Un abrazo, José, buenas noches. Un saludo, venga, un saludo. Bueno, pues habéis escuchado José Javier desde Zamora. Cencerrada de Zangarrón, escuchar y apuntarlo. 26 de diciembre. Una fecha en la que os vais a poner morados de comer, de reír, de pasarlo genial, con una gente maravillosa, como ha dicho, acogedora, que eso es lo que tanto se echa de menos cuando vamos a sitios grandes o a sitios de playa. Así que apuntarlo, 26 de diciembre, en Zamora, Cencerrada de Zangarrón. Como digo, gracias a todos, espero que estéis aquí en un momento porque vamos a volver y yo, desde luego, pues decir simplemente gracias a todos por estar aquí en Radio Cómplices porque lo bonito es precisamente esto, conocer sitios, lugares. Hoy hemos hablado de la Cencerrada de Zangarrón. Otro día, lo que vosotros me digáis. Un abrazo, buenas tardes, buenas noches, buenos días a cualquiera que nos escuche, desde cualquier lugar del mundo, porque todo tiene su encanto.